Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, para Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Bel Romani, su anfitrión el día de hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes porque traemos un especial de Jimin por su cumpleaños. De hecho, creo que vamos a tener que tener muchos especiales porque tengo que reaccionar a diferentes cosas que he estado guardando toda esta semana justamente para este día tan especial. Pero como no sé si nos va a alcanzar el día para absolutamente todas las cosas que quiero hacer y compartirles, pues vamos a comenzar desde el principio. Primero vamos a reaccionar a un video que se llama Eventos de Jimin, esto es por su cumpleaños, en el edificio de HYBE, esto es Seúl 2025. Este video salió desde el sábado, pero apenas vamos a reaccionar a él, así que las invito a que lo veamos juntas. Si están de acuerdo, vamos a comenzar con este video, porque también creo que nos va a esclarecer algunos puntos importantes que tienen que ver con la organización de los espacios, donde estaban ubicados muchos de esos cafés que estuvimos viendo en fotografías. Bueno, esta clase de videos nos ayuda mucho, porque también así como que vamos conociendo juntas un poco más de la ciudad. Si en algún momento llegamos a tener la oportunidad de ir a Seúl, ojalá, o a Busan, bueno, pues ya tenemos más o menos una idea de cómo está todo, porque ya conocimos un poco gracias a estos videos, que además tienen como particular que parece que tú vas caminando con ellos. Entonces es realmente muy divertido de ver. Vamos a comenzar en un momento más para que ustedes también estén atentos de la grabación. En este momento le vamos a dar play y a disfrutar. Ahí comienza. Primero, bueno, estamos viendo las paradas de buses, estos anuncios muy bonitos e impresionantes dedicados a Jimin con mucho amor, que sabemos que las fans pues muchas veces lo logran pagar gracias a concursos. Entonces esto es interesante de saber, porque luego decíamos, bueno, ¿y de dónde sacan tanto dinero? Bueno, muchas veces entran en concursos y así van ganando, pues ahora sí que lo necesario para poder hacer esta clase de cosas. Empezamos a ver los buses que estaban estacionados enfrente de HYBE. Yo me imagino que hasta el día de hoy estuvieron ahí. Algunos otros, como el de Busan, que estaba hermoso, todavía por ahí mostraron las rutas que estaba tomando el bus, y pasó enfrente de la cafetería del papá de Jimin, y por ahí andaba estacionado el día de hoy. ¡Qué bonito! Oigan, pero la gente se puede subir a esos buses. Espero que alguien me pueda responder. Bueno, pues aquí justamente estábamos viendo el bus amarillo, que ya habíamos estado observando en otras fotografías y pequeños videos que andaba por ahí por la ciudad. Y luego también vamos a ver justamente el bus morado que venía de parte de las fans de Rusia. Como yo les decía, desde Rusia con amor para Jimin, estos buses, había dos para Jimin y había un tercero, porque yo cuando lo vi ese azulito dije, ¿y ese de quién es? Ahorita vamos a checar exactamente de quién es, y porque también estaba estacionado enfrente de HYBE. Podíamos ver ya las fans súper lindas, todas con sus teléfonos, tomando imágenes de los buses. Ay, no, es que es tanta la emoción, de verdad. Para mí, hoy me di cuenta que era como si estuviera yo en un día literal parecido a la Navidad. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, esperas todo el año este día. Ahora, como les comentaba, podemos acompañar a esta persona mientras va caminando, y dice que la temporada de vacaciones de 10 días en Seúl está llegando a su fin. 10 días es una locura, y más para un país como Seúl, que están tan acostumbrados a trabajar y estar estudiando y estar pero tan activos. Ahora, esta es la primera cafetería, si se fijan, está sobre la misma calle donde está HYBE, prácticamente a unos metros, y pues había que aprovechar, ¿no? Para hacer la fiesta. O sea, la verdad, si no aprovechas estos momentos, yo no sé cuándo, ¿no? Luego, si se fijan, bueno, enfrente podemos ver un 7-Eleven, va a dar vuelta a la derecha, y entonces ahorita de hecho dice el cumpleaños de Haeseum también se estaba celebrando en pocos días, y por eso es que había este bus para él. Él es del grupo ENHYPEN, y bueno, dice que en su próximo video nos va a mostrar también los eventos que estuvieron haciendo para él, pero que este video en especial se va a centrar en el evento de Jimin de BTS. Qué alegría que nos digan estas cosas. Bueno, pues lo seguimos viendo cómo está caminando. Aquí se va a encontrar con otro café que también tiene algo relacionado a la temática del cumpleaños de Jimin. Esto también lo vi en fotografías. Entonces, ese está literalmente a la vuelta de HYBE. Sigue caminando. Qué bonitas calles, ¿no? Así todo ordenadito, limpio, las bancas. Dice, tengo muchas ganas de que Jimin saque una nueva canción pronto. No solo tú, todos. Bueno, y hasta cierto punto sí va a sacar algo, efectivamente, para lo que va a ser su nuevo álbum. Dice que Jimin efectivamente ha estado diciendo que ha estado en dieta, corriendo mucho y trabajando en el nuevo disco. Ahí se escucha la canción de Jimin de Set Me Free. Dice, el Jimin más preciado del mundo, te amo siempre y sin cambios. ¡Ay, qué bonito! Y podemos ver estos arreglos que hicieron en esta cafetería, que está también prácticamente atrás, ¿no? Se podría decir, de lo que sería HYBE. Entonces ya tenemos por lo menos 3 cafeterías que se están dedicando a Jimin, a darle promoción. Esto es interesante. Luego dice sublunario, que significa bajo de la luna, y podemos ver
como diferentes negocios que también están atrás de Hive y que también tienen cafeterías, pues están dedicándolas a Jimin. Nos comenta que había luna llena en Corea en ese momento, que se relaciona mucho también con el Chuseok, la luna, las cosechas y todo esto. En México también hubo luna llena, me imagino que en todas partes, ¿no? Bueno, ya ustedes me contarán, pero el chiste es que sí se veía la luz de la luna en la noche y eso es muy bonita. Dice, esta calle va a estar abarrotada el día 3 en su cumpleaños, por eso es que muchos de los lugares, que ya por lo menos hasta ahorita he contado alrededor de 5, ese es el sexto, están dedicados al cumpleaños de Jimin. Y dice, feliz cumpleaños Jimin, quien nos dio la felicidad, nos dio y nos da la felicidad y nos dará la felicidad. De verdad, a estas alturas creo que pocas cosas que pudiera hacer Jimin nos haría infelices, todo lo contrario. Vean ese lugar tan lindo y arte que también conocemos y podemos distinguir porque hemos tenido de alguna manera contacto con las artistas que lo hacen, ¿no? Entonces me da mucho gusto porque siento como si fueran mis conocidas, es muy extraño. Veo el arte, no sé, de Magdani o yo qué sé, de otras artistas y digo, ese es de Magdani, o ese es de Gravity, o ese es de Rebe, o sea, ya conozco a mis artistas y las amo mucho por eso. Ahora nos comentaba que había una fila muy larga y prácticamente se asomó a ver por qué es lo que estaban dando y dice, es que es el café de Jimin, ese camioncito también lo vimos, o sea, lo hemos estado checando. Dice, las bebidas de hoy las paga Jimin. No lo puedo creer, también estuvieron regalando el café. Y recuerdo que se veía en la mesita que tenían como plantillas con stickers y postales y cositas que a lo mejor sí ya vendían, o a lo mejor te las regalaban, no lo sé, pero bueno, el chiste es que ahí en esas canastitas estaba también lleno de recuerdos para Jimin. No puedo creer, qué bonito. Luego se regresa y dice, estoy al otro lado de la calle mirando el otro lado del autobús, en realidad de los dos autobuses. Dice, agradezco mucho a Rusia y a China que los hubieran enviado. Lo que les decía, es lindo que los fans también agradezcan lo que pues también el mismo fandom, pero de otros países, están haciendo por Jimin para reconocerlo. Entonces todo esto fue hermoso. El Happy Jimin Day dice, está frente a un restaurante cercano, eres mi luz en la oscuridad, como una vibra que brilla. ¡Ay, qué bonito! Cosas muy lindas que dicen las fans que de repente las lees y sí te dan ganas de ponerte a llorar, la verdad, así. A mí a veces se me acudan así mis ojitos. Como podemos ver, dice, este es un póster enviado también por las fans brasileñas. Ahora sí que el fandom se organiza de una manera increíble para mandar todos estos mensajes de amor. Siempre estaremos al lado de Jimin. Y así concluye por el momento este video, que para mí, digo, se me hizo muy interesante podérselos compartir porque, como les decía, estamos tratando de alguna manera de entender un poco cómo está organizado todo lo que está alrededor de Jimin, de estos eventos, si él pudo ver o no todo esto. Obviamente creo que sí, porque digo, me queda clarísimo que, o sea, estaba todo de tal manera organizado para que, ya que están tan cerquita de Hive, él pueda efectivamente tener acceso a absolutamente todo lo que las fans están creando y de esta manera pues él ve las felicitaciones. Que ahorita de hecho vamos también a comentar que Jimin en el live que hizo hoy por su cumpleaños, que también por eso yo me retrasé para hacer estos videos porque estaba esperando yo saber acerca de Jimin. Bueno, él comentó que claro que había visto las felicitaciones y las agradeció mucho. Ahora, para no hacer este video tan corto, porque no me gusta hacerles videos cortos, al contrario, creo que tengamos muchísimos videos muy largos y hermosos, quería comentarles lo siguiente, porque les he debido mucho lo que tiene que ver con la lectura de cartas para Jimin y Jungkook, pero el día de hoy quise hacer algo especial para ustedes. Bueno, primero que nada decirles que por ahí me habían dejado comentarios que la verdad ya no supe ni yo qué pensar, pero bueno, ahí les va el chisme, el chismecillo. Me dejaron un comentario que decían que ella era una chica que también leía las cartas y que ella sentía que yo leía las cartas de manera muy extraña, que no era como ella las lee y así, ¿no? Dije, bueno, no pasa nada, porque quien sabe de esto, pues generalmente sí existen tiradas que son como, digamos, de alguna forma las más conocidas, pero tú no estás obligada a leer las cartas como las demás personas las leen. Eso es un punto importante. El otro punto importante, y se me había pasado con es que aquí está Jimin, es que cuando tú tiras las cartas, bueno, generalmente Brujita que se respeta tiene una guía. Les presento a Pingu. Pingu es mi guía, porque no crean que es, o sea, claro, por instinto tú puedes saber el significado de las cartas, pero generalmente yo también tengo una guía. Este cuaderno tiene conmigo ya muchísimos años que lo empecé a utilizar, porque a veces te surgen dudas, digo, o sea, eso es absolutamente normal. Para mí ahorita, por ejemplo, que además de todo ya estoy leyendo también el tarot, por ejemplo, este cuaderno lo tengo desde el 2022 y lo llené toditito, porque vas aprendiendo mucho acerca de las diferentes tiradas. Por eso
esto tampoco crean que yo me lo inventé, leí, investigué mucho porque es parte de, digamos, como del oficio también saber, ¿no? Por eso es que cuando esta persona comentó, bueno, es que tú haces unas tiradas, pero además sí me dijo, tú las haces de una manera que solo pones la fotografía y parece que tú escogieras las cartas. Y yo dije, ¿cómo? O sea, eso sí jamás yo haría una cosa de ese tamaño porque sería como una falta de ética para mí misma y muy irresponsable de mi parte. Entonces, el que me dijera que aparte de todo a ella se le hacía muy, muy extraño que yo siempre escogiera las mismas cartas y que esas cartas tuvieran ese significado. Yo no puedo escoger el significado de las cartas y les voy a enseñar acá por qué. Bueno, cuando compré el tarot de BTS también venía con una guía. Interesante, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que viene siendo el significado de las cartas, también yo lo vuelvo a checar aquí. Por eso es que si ustedes, por ejemplo, vieran otra vez los videos con muchas de lo que vendrían siendo mis tiradas, se van a dar cuenta que ahora sí que muchas veces el significado es igual, porque yo no me lo invento. Sobre todo con el tarot de BTS. Y también con tantos años ya de tirar la baraja española, yo por eso me creé mi guía, porque para mí era importante a veces reconocer las cartas. Ahora, lo interesante se pone con las cartas cuando tú tiras varias y entonces los significados se van uniendo y vas creando ideas y conceptos. Ya de ahí tú puedes decir, si una persona, por ejemplo, te quiere preguntar cómo le va a ir con el dinero o si su salud es buena, checando, por ejemplo, 3 cartas tú puedes saberlo. Hasta con una carta tú puedes saberlo. Puedes saber la inmediatez de los hechos, que tan pronto va a pasar algo, si se va a dar o no. Todo depende mucho del resultado de las cartas. Pero bueno, sí quería comentárselos porque cuando esta persona dijo que yo sacaba de alguna manera, digamos, la lectura de las cartas muy convenientes a mí, yo dije, no. Yo no me lo invento. Todo viene ahora sí que de mis guías y son guías que yo manejo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no me puedo inventar los ¿cómo les diré? Hay ciertos significados que tú no te puedes inventar porque son universales. Entonces yo diría, ¿cómo yo me puedo inventar un significado y decir que es, digamos, como a propósito o en beneficio de Jimin y Jungkook? No tendría caso. Pero bueno, hablando de otras cosas, también hace poquito, a mí me gusta muchísimo leer las cartas, como ustedes bien saben, aunque lo mío es la baraja española, porque con esa yo aprendí y es como que mi básico. Desde que decidí empezar también a leer el tarot, me empecé a hacer de diferentes tipos de tarots porque me gustan muchísimos. Entre ellos, como ustedes saben, el tarot de BTS. Pero también me hice de este tarot que es una belleza, que se llama del gato adorable y que el día de hoy quiero utilizar para sacar unas cartitas para Jimin. Pero lo que vamos a hacer nosotras, muy tramposinas, y ustedes las van a leer conmigo, es que las cartitas que saquemos vamos a ver el significado juntas. Entonces de esa manera no van a poder decir que si yo hago trampa o porque saco ciertas cartas, porque ustedes conmigo las van a sacar. Vamos a sacar por lo menos 3 cartas para saber cómo está Jimin. Generalmente lo que más preguntas es por mí, por mi casa y por lo que se me espera, ¿no? Es decir, cómo estás tú, cómo está, digamos, tu medio y lo que podría llegar a pasarte, ¿no? Entonces con esta hermosa baraja de gatitos, son 78 cartas preciosísimas, vamos a hacer una lectura rápida por el cumpleaños de Jimin y juntitas, ahora sí que gracias a mis guías vamos a checar el resultado de las cartas y ustedes van a ver cómo es muy difícil que se manipulen las cartas, o sea, en pocas palabras es casi que imposible. Ahora, ¿por qué yo le tomo foto a las cartas? Bueno, a mí me gusta hacerlo de esa manera porque así protejo mi tirada, aunque es raro, déjenme que les diga, pero yo generalmente suelo recordar las tiradas. A veces cuando le he leído las cartas a alguien más, que se las leo a distancia, siempre les digo, bueno, guarda por favor una fotografía de tu tirada, porque si llegas a presentar alguna duda, por favor me vuelves a mandar la carta o me dices qué carta es y ya yo más o menos te puedo analizar y decirte qué está pasando, porque a veces es como un rompecabezas, las cosas se van armando poco a poco y vas encontrando el significado, pero no es inmediato, o sea, tienes que esperar un acontecimiento y entonces dices, esto por eso salió así en las cartas, por eso es que generalmente yo recuerdo mis lecturas y le saco fotografías y generalmente no puedo hacer una lectura así en vivo porque digamos que no tengo todavía, hay unos, pues sí se podría decir, unas bases especiales para el celular que puedes poner así, o sea, digamos, yo la tengo ahorita así y tú la puedes poner así. Si yo intento ponerla así con la base que yo tengo, mi teléfono se cae, entonces no puedo grabarme las manos, para que me entiendan. Espero en un futuro contar con más tecnología y medios para poder hacer eso, pero digamos que de momento pues no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero eso también era para explicarles a ustedes yo porque siempre saco fotografía y en qué me baso para hacer las lecturas. Bueno,
tiene muchísimo que ver con el hecho de que, pues, les digo, yo no puedo cambiar los significados de las cartas porque ahí están, son universales y no las saco a propósito, yo no elijo las cartas porque eso sería totalmente antiético. ¿Y qué clase de persona creen que soy, por el amor de Dios? Bueno, pues ahora sí, vamos a sacar entonces 3 cartitas que además de gatito mágico, y esta baraja está tan absolutamente hermosa, estas cartas, como tienen una idea, y pensé que eran ideales para Jimmy porque hoy es su cumpleaños, entonces cartas de gatito para Jimmy, y aquí lo tenemos, lo vamos a invocar, y voy a sacar 3 cartas, 1, 2 y 3, las escucharon caer, ¿verdad? Yo no las pude haber escogido porque estoy con ustedes y en ningún momento yo hubiera hecho algo así. Entonces voy a empezar a voltear la primera carta, luego vamos a voltear la segunda, que tampoco crean que estoy haciendo trampita porque les juro por mi mamá que está en el cielo que no, y les voy a mostrar la primera carta que salió, es el 10 de copas. Entonces esto sería por mí, luego sería por mi casa, también tenemos, fíjense ustedes, un 5 de copas, salieron muchas copas, muchos sentimientos, y por lo que se me espera, ahora sí que el arcano mayor, que es el de la luna. De todas maneras le voy a sacar una fotografía a esto para que ustedes lo puedan ver. Es más, déjenme, de una vez la vamos a sacar, porque han de saber que tengo varios teléfonos justamente para estas emergencias. Aquí tenemos a Cookie, y vamos a sacar una fotografía de la tirada para que ustedes la puedan checar junto conmigo. Al momento que yo esté editando este video, ustedes van a ver cómo estaban las cartitas. Yo no modifiqué nada de nada. Ahí está. Ok, estas fotitos se las voy a mandar entonces. Y vamos a checar ahora sí que con libro en mano. Entonces tenemos el 10 de copas. ¿Qué significa esta hermosa cartita? Bueno, pues vamos a checarlo juntas. Espero hacerlo esto lo más rápidamente posible, porque aquí tengo qué son los arcanos, etcétera, etcétera, porque les decía que esto lo he estado, pues ahora sí que estudiando mucho porque me gusta. Ahora dice, el 10 de copas dice que es tendencia a todo tipo de dependencias, persona que puede caer con facilidad en estados depresivos. Eso me preocupa porque dice que es como se encuentra actualmente Jimin. Entonces querría decir que Jimin tal vez está pasando por un momento algo complicado. Pero fíjense que también mirando a los gatitos, es que las cartas también son muy intuitivas. Aquí nos ponen a una familia de gatitos que están bien. Entonces creo que eso es a lo que se refería. A la dependencia, por ejemplo, tal vez esta carta nos está indicando una dependencia muy importante de parte de Jimmy para con su familia, la importancia que le está dando, pero sí como que le está costando un poco trabajo desprenderse. Esto también podría, y claro que tiene todo el sentido, que tenga que ver con BTS, porque BTS es su familia y él depende demasiado de los chicos. Entonces él en este momento, digamos, y como conocemos a Jimin, también sabemos que Jimin no se siente tan seguro de sí mismo cuando se trata de crear su propia música, y eso también lo vamos a ver más adelante en otro video en el cual voy a reaccionar a la historia de Jimin, pero tiene bastante lógica ahora que lo pienso sobre cómo se siente él con respecto a los chicos de BTS en este momento y todo lo que los necesita. Ahora bien, nos dice que también nuestra siguiente carta dice que es un 5 de copas y son unos gatitos. Este gatito, de hecho, si se fijan, tiene todas las copas tiradas. Esto significaría que en este momento tal vez también Jimin le está pasando algo así como que complicado. Y de hecho sí, porque dice el 5 de copas significa relaciones afectivas que no se realizan. Es decir, nuestro Jimin en este momento está pasando por un momento difícil porque no puede estar al lado de las personas que él quisiera, o no tanto como él quisiera. Y si se fijan, ya cuando tú vas enlazando las cartas, todo tiene un significado muy importante, porque quiere decir que él tiene esta necesidad muy importante de su familia, pero aparte emocionalmente siente que el amor, por así decirlo, pues sí, los afectos que él llega a necesitar no son todo lo que él, digamos, requiere y necesita en este momento. Eso es complicado. Ahora, por acá también lo tengo otra vez y efectivamente dice que el 5 de copas habla de pérdida, dolor, decepción, tristeza, y también se siente descontento. Ok, se siente algo decepcionado nuestro Jimin. Regresamos otra vez con el 10 y fíjense cómo dice que el 10 también podría significar regreso a casa. Entonces está muy emotivo en ese sentido, pero siente mucha seguridad de poder estar con sus hermanos. Ahora vamos a ver qué significa la luna. Por acá atrás, de hecho, tengo justamente el significado de lo que vendrían siendo los arcanos mayores, porque les digo, bueno, yo todavía no me lo sé así perfectamente, ¿no? O sea, ya quisiera yo. Pero bueno, la luna significa ilusión, intuición, pero también incertidumbre, confusión, complejidad, secretos. Entonces,
Bueno, esto tiene también cierta lógica porque ahorita los chicos, en lo que están en esta etapa creativa tan intensa, pues sabemos, y hoy mismo Jimmy lo decía en su live, quieren que les cuente el concepto del álbum, y él decía, no lo voy a hacer. Es un secreto que están manteniendo y que obviamente él, pues toda esta situación emocional lo está trayendo un poco como de cabeza, el hecho también de no poder concretar una relación en este momento amorosa con alguien, que también pensándolo mucho con lo que él estuvo diciendo de que en este momento no se están viendo porque todos están trabajando y están grabando y están haciendo muchísimas cosas, tendría cierta lógica con lo que Jimmy comentó hoy, estas 3 cartas que acabamos de sacar para él. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues tener mucha fe en que Jimmy va a estar bien. Recordemos que él es un hombre realmente muy especial, que la intuición está con él, y la luna, que les puedo decir, si es como la mejor amiga de Jimmy. Él tiene, obviamente, y podemos verlo hasta grabado en su cuerpo, un gran amor y sentimiento que lo une con la luna. Entonces el hecho de que la luna sea en este momento la carta que lo va a regir, vamos a confiar entonces en que las cosas van a salir bien. Ahora, sus cartas en general no son malas, está en transición y eso es interesante. Así que una vez que saqué estas cartas, les prometo que en próximos videos también voy a hablar más acerca de Jimin y Jungkook como tal, y si quieren que utilicemos las cartitas de gatitos me dicen, o podemos hacer como también he visto que en otros canales lo hacen, ¿verdad? Digamos, tener por un lado lo que vendría siendo el tarot de BTS y por el otro el del gatito, para que lo que no nos quede tan claro pues podamos reconfirmar con uno y otro tarot, porque al final de cuentas, como les decía, uno es quien hace este tipo de jugadas y uno es el que decide cómo quieres, digamos, hacer tus lecturas. Eso sería de mi parte por el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta extra que quieran hacerme, por favor háganmela. Voy a estar esperando sus comentarios. Todavía nos queda, imagínense, analizar lo que fue el live de hoy. También vamos a, como les decía, tengo un especial de Jimin donde vamos a estar viendo toda su vida. No sé si deseo hacerlo en diferentes partes porque son alrededor de casi 40 minutos de video. Eso lo aceleramos un poquito. Y bueno, este sería para mí uno de los días más importantes de mi vida y me encanta celebrarlo con ustedes, tener aquí a Jiminshi, que él les saluda y les manda también todo su amor. Me encanta Jiminshi porque además tiene como la carita, yo digo, del video de Serendipity, todo güerito y hermoso como está hoy en día Jimin, y me encanta su carita y es un amor. Pero ya saben que donde está Jiminshi siempre está Jungkook. Y pues aquí este par les desean que tengan un día maravilloso y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. Recuerden dejar su comentario y hasta pronto. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.